Hola, en este vídeo vamos a hacer un cuaderno tipo Midori o Traveler's Notebook. Los materiales que vamos a utilizar son folios, en este caso estoy utilizando de un gramaje superior a los que se utilizan normalmente, de 100 gramos por metro cuadrado, y cortaremos el largo a aproximadamente unos 24 centímetros, dejando el ancho tal cual viene el folio. Utilizaremos también diferentes papeles decorados, que cortaremos a la misma medida, fundas transparentes de plástico, elástico, y en este caso voy a forrar la cubierta exterior con polipiel. Y también vamos a utilizar un trozo de cartón fino de 22 por 12,5 centímetros. Vamos a utilizar 8 folios para cada cuaderno y los doblaremos por la mitad. Haremos lo mismo con los trozos de papel decorado que también habíamos cortado de la misma medida. Intercalaremos uno de los papeles decorados en el interior de la libreta y el otro lo utilizaremos como portada. Y ahora vamos a grapar los cuadernillos. Para ello los sujetamos con pinzas. Y para grapar yo estoy utilizando esta grapadora que te permite grapar en cualquier lugar de la hoja. Pero ahora te enseñaré otra manera que lo puedes hacer si no tienes este tipo de grapadora. Colocamos la parte central del cuaderno abierto donde queramos grapar y le ponemos la grapa. Si no tienes este tipo de grapadoras, lo puedes hacer igualmente. Coge una grapa suelta, mide más o menos la distancia entre las dos patas de la grapa y haz orificios con un punzón. Ahora metemos la grapa por los orificios que hemos hecho, atravesando todas las hojas del cuaderno y doblamos las patitas para adentro. Colocamos una grapa a cada lado del cuaderno en la parte central. Doblamos bien los cuadernos y ahora vamos a cortar el sobrante. Medimos 11 centímetros desde el centro y con ayuda de un cúter y una regla vamos cortando poco a poco la portada y todas las páginas. De esta manera nos quedarán todas las páginas iguales, ya que al doblarlo por la mitad siempre queda un pequeño sobrante en las hojas del medio. Ahora vamos a forrar el cartón de la portada con la polipiel. Cortamos la polipiel a la medida del cartón, dejando aproximadamente unos 2 centímetros de margen por cada lado.
y vamos a pegar con cola blanca. Extendemos la cola por el cartón con ayuda de una tarjeta de crédito vieja. Y lo pegamos centrado en la polipiel. Alisamos por el exterior con ayuda de un trapo. Y ahora cortamos las esquinas en diagonal, dejando aproximadamente unos 2 milímetros desde la esquina. Extendemos cola blanca y doblamos este sobrante hacia adentro. Para que no se levante, puedes sujetar con washi tape hasta que se seque. Y ahora vamos a pegarle un trozo de papel decorado en el interior que sea aproximadamente medio centímetro más corto. Para pegarlo estoy utilizando cinta de doble cara extra fuerte por el exterior . Y cola blanca en la parte de dentro. Alisamos con un paño para que no queden arrugas. Y ahora vamos doblando poco a poco por la mitad con ayuda de una plegadera. Medimos el centro de la portada de nuestro cuaderno y hacemos dos marcas, cada una a 1 centímetro del centro a cada lado. Y en la línea central hacemos otra marca en el medio. Ahora con la Crop-A-Dile hacemos los orificios que hemos marcado. Para hacer el orificio del centro, como yo no tengo una taladradora que llegue tan lejos, voy a utilizar estas herramientas que me permiten hacer orificios en cualquier lado del papel. Y ahora colocamos un eyelet en los orificios que hemos hecho.
Para los de los extremos utilizaré de nuevo la Crop-A-Dile y para el de en medio nuevamente la herramienta que había utilizado para hacer el orificio. Medimos el elástico para la parte central de manera que rodee toda la portada y lo introducimos por el agujero del medio de dentro hacia afuera. Comprobamos que queda bien sin quedar demasiado apretado y cortamos el sobrante. Ahora colocamos otro elástico en los orificios de los extremos, lo pasamos de dentro hacia afuera, ahora de fuera hacia adentro por el agujero de al lado, de nuevo de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro una vez más. Medimos para que quede la distancia justa sin quedar excesivamente apretado ni suelto y hacemos un nudo. Meteremos los cuadernos de esta manera por los elásticos. Y cortamos el sobrante. Ahora vamos a hacer un complemento interior para colocar tags, papeles o lo que queramos. Cortamos un trozo de papel decorado o de papel de acuarela que mida aproximadamente 21 por 22 centímetros. Y vamos a colocarle unos bolsillos que hemos hecho a la medida, dejando 1 centímetro de margen por 3 de los lados. A estos bolsillos le vamos a cortar la parte superior en diagonal. Forramos nuestro papel de acuarela con papel decorado, dejando un pequeño margen. Y pegamos los bolsillos poniendo pegamento líquido en las solapas. Para colocar este complemento en nuestro Midori, le ponemos un elástico alrededor . Se lo ponemos de esta manera a nuestro cuaderno y así podemos añadir nuestro complemento al Midori. Vamos a hacer también unas fundas interiores para el Midori. Para ello cortaremos nuestra funda de plástico a 23 centímetros. Hacemos una línea a los 23 centímetros con un rotulador permanente y la recortamos.
Podemos utilizar las tijeras o un cúter. Cortamos también esta parte donde van los agujeros, con cuidado de no cortar la parte que sella el plástico. Ahora medimos la mitad a 11,5 centímetros. Trazamos esta línea central hasta los 8 centímetros y luego en diagonal hacia el lateral hasta una marca de 10 centímetros. Hacemos un pequeño corte que nos permita introducir las tijeras y cortamos esta línea por aquí. Y también la línea diagonal. Ten cuidado de estar cortando solo una de las dos capas del plástico. También podemos cortar con ayuda de un cúter si tenemos una tabla pequeña que meter debajo entre las dos láminas de plástico. Cortamos toda la línea central. Y la parte de arriba y lateral hasta el medio para dejar el bolsillo que hemos hecho. Tienes que hacer esto con mucho cuidado de no cortar la parte de atrás de la funda. Ahora cortamos una nueva línea a aproximadamente 1 centímetro de la línea central que habíamos hecho hacia el otro lado. Cortamos con una tijera pequeña los laterales para eliminar esta tira de plástico. Y de esta manera tendremos un bolsillo pequeño a un lado y uno que ocupa todo el otro lateral. Para quitar las marcas de rotulador permanente podemos hacerlo con un algodón empapado en alcohol. Y para cerrar las partes que estaban abiertas yo voy a utilizar esta herramienta que se llama Fuse, que sella el plástico con calor. Si no tienes esta herramienta, a continuación te voy a enseñar cómo hacerlo sin ella. Ahora vamos a dividir el bolsillo grande lateral en 3 partes de aproximadamente 7 centímetros. Y la cerramos también con ayuda de la Fuse. Si no tienes la Fuse, puedes cerrar el lateral que haya quedado abierto con ayuda de washi tape. Y también puedes hacer las divisiones de los bolsillos con ayuda de la máquina de coser. Introduciremos esta funda de plástico en el cuaderno Midori de la misma manera que hemos añadido el otro complemento. Y así es como queda el cuaderno Midori terminado. Yo le he colocado en el elástico unos charms y una pluma para adornarlo. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica para hacerte tu propio cuaderno tipo Midori. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal donde podrás aprender a hacer otras manualidades. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like si te ha gustado, comparte con tus amigos y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.